Como siempre, nos da mucho gusto darle la más cordial bienvenida a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Justicia Electoral a la Semana. Usted puede ver, no estamos en nuestro foro habitual, estamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Y eso por qué? Porque el Tribunal Electoral organizó un foro internacional denominado Estado de Derecho, Justicia Abierta y Elecciones, en donde se han dado cita grandes personalidades internacionales para hablarnos desde su perspectiva de este importante tema para nuestras democracias. ¿Quiere saber de qué vamos a hablar en especial? Del impacto de la desinformación en la era digital y en las elecciones, así es que no se vaya. Y desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Ciudad de México le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados, a nuestras invitadas. Está con nosotros Florencia Vallarino, ella es editora principal de Chequeado en Argentina. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenida a México. Gracias a ustedes por la invitación. También está con nosotros Albertina Peterberg, ella es especialista en comunicación e información de UNESCO en París. Muchas gracias por acompañarnos y desde luego saludamos con mucho gusto al doctor Rafael Rubio, director del Grupo de Investigación sobre Tecnología y Democracia en la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias por acompañarnos y gracias por participar en este foro que organiza el Tribunal Electoral. Pues ustedes ya saben el tema del que vamos a hablar, esta desinformación en la era digital y las elecciones. A mí me gustaría empezar con Florencia, hablando un poco de cómo afecta la desinformación, desde luego a la democracia y a las elecciones específicamente y concretamente. Sí, lamentablemente, bueno, la desinformación se ha vuelto un jugador más en las elecciones, en los procesos electorales y sabemos lamentablemente que pueden poner en jaque lo que es el derecho a ejercer, de los ciudadanos, el derecho a ejercer el voto libre, el voto informado, ¿no es cierto? Y también puede llegar a deslegitimar lo que es el proceso electoral en sí, el proceso de las elecciones, con lo cual el sistema democrático también, con lo cual realmente hay que prestarle mucha atención y es muy importante contrarrestar las desinformaciones que circulan desde antes del proceso electoral, en el proceso electoral en sí y después, porque eso bueno, puede dañar la democracia. Bueno, pues ahí está la respuesta de Florencia Vallarino, pero ¿qué opina específicamente Albertina Peterberg de esta desinformación y la seguridad? Hablando de seguridad de manera integral, tú no las vas a ir pues desglosando, ¿no? Sí, la desinformación lamentablemente también puede tener un impacto importante, tanto en lo que son temas de seguridad en línea como en temas de seguridad fuera de la línea. ¿Y qué quiere decir seguridad en línea? Es común que en el caso, por ejemplo, UNESCO trabaja mucho con el tema de periodistas y también personalidades públicas. Es muy común que durante los procesos electorales haya no solamente desinformación, sino también discursos del odio atacando a periodistas, a candidatos, pero no solamente, sino también a familiares de candidatos, a gente que son editores, es decir, la desinformación se orienta también a tratar de hacer callar determinadas voces. Cuanta más violencia en línea, más quizás la persona se siente intimidada a dar su opinión o a expresarse o a hacerse presente, y eso tiene un impacto en la calidad de la democrática, justamente por una cuestión de autocensura y libertad de expresión, pero también en la calidad de vida de la persona, de periodistas y sobre todo mujeres periodistas y mujeres candidatas, mujeres políticas que suelen ser las más afectadas. Y esto también puede tener consecuencias fuera del ámbito en línea. Bueno, lo hemos verbalizado, Rafa, sabemos perfectamente lo que hace la desinformación, pero desde tu perspectiva y también desde lo que observas en tu país, en España, ¿cuáles serían las acciones específicas o herramientas que podrían implementar pues, las autoridades electorales para combatir pues, no solamente la desinformación, sino la desconfianza en las elecciones? O sea, yo creo que la primera y más importante es una acción positiva. Muchas veces se afronta la desinformación en términos reactivos, en términos de respuesta cuando la desinformación surge, pero en periodos electorales puede ser demasiado tarde, porque no hay tiempo a que el desmentido, no hay tiempo a que tenga el mismo impacto la información que la desinformación. Por eso yo creo que las respuestas pasan por el medio-largo plazo
y en términos de comunicación y de comunicación estratégica e institucional. Los organismos electorales, en mi opinión, deben liderar en periodos de tiempo amplios, de un año antes de las elecciones, por poner un ejemplo, una estrategia de comunicación integral en la que se trate de poner freno a esas narrativas desinformativas que se detectan que se pueden detectar con bastante tiempo porque van acumulándose a lo largo del tiempo, y en positivo, sin necesidad de ser reactivo siempre, ir construyendo ese prestigio, esa confianza de la que hablabas que los organismos electorales necesitan, porque acaban convirtiéndose en un elemento esencial, probablemente el único independiente, en un proceso en el que todo el mundo tiene intereses cruzados, ¿no? Entonces, es indispensable que tengamos organismos como los organismos electorales que sean de fiar, que la ciudadanía sepa dónde acudir para descubrir esta información verdadera o para detectar qué información no es real. Bueno, pues lo dicho, y me gustaría preguntarte, Florencia, ¿qué hace Chequeado? ¿Qué hace allá en Argentina exactamente? Y no sé si pueda pues hermanar esta pregunta, ¿qué pasa cuando las noticias falsas atacan a las autoridades, ¿no? a las instituciones que manejan las elecciones? Bien, bueno, Chequeado es una organización sin fines de lucro que se dedica a la verificación del discurso público, y en ese sentido, por ejemplo, en estos momentos que estamos en Argentina viviendo un proceso electoral, faltan muy pocos días para la segunda vuelta o balotage, hemos armado una alianza que se llama Reverso, donde participan más de 120 medios de la Argentina, que coordina Chequeado junto a AFP, otra organización de fact-checking, y que lo que hacemos es luchar contra la desinformación electoral, ¿no? Desde la verificación de los contenidos que circulan en redes sociales y también en medios de comunicación, como también con programas de alfabetización mediática, informacional, esto de poder explicarles a los ciudadanos cada vez que ellos se encuentran con un contenido en redes sociales o una noticia, de que puedan verificar la fuente, de que puedan también darse cuenta cuando están siendo manipulados o se están presentando frente a imágenes o videos, ¿no? que no son ciertos o que son fuera de contexto, que son transmitidos fuera de contexto, para que ellos también puedan tener una actitud proactiva y todo lo que denominamos prevención, ¿no? De darnos cuenta cuando estamos enfrentándonos a desinformación. Y en ese sentido, lo que estamos viendo hoy en la Argentina es, bueno, desinformación sobre los candidatos que hoy se están enfrentando y también mucha desinformación sobre el proceso electoral en sí, que es muy importante salir a contrarrestarla a tiempo, porque como antes hablábamos, puede erosionar la confianza en el sistema democrático, que bueno, que tienen que ver desde el armado de padrones electorales hasta cómo se realizan los escrutinios definitivos y provisorio, y bueno, otras desinformaciones que estamos viendo hoy en día y que realmente preocupan. Preocupan y preocupa también la seguridad. En UNESCO París, ¿cómo están trabajando esto de la desinformación, la seguridad? Pero y también en qué espacios y momentos pone el ojo UNESCO París. Justamente lo que se está haciendo ahora en UNESCO es aceptar que existen nuevos jugadores dentro de los procesos electorales, que son también las plataformas digitales. Entonces lo que se está haciendo es trabajando en directrices, en crear directrices en consultación con muchas asociaciones, organizaciones no gubernamentales, intelectuales, académicos, etcétera, de todo el mundo, para poder arreglar de alguna forma la relación entre la libertad de expresión, la calidad informativa y el acceso a instrumentos y herramientas y protocolos que aseguren la seguridad de todas las personas en línea, desde luego. Y esto es muy importante porque durante los procesos electorales no hay tiempo como decía Rafael, no se puede estar reaccionando todo el tiempo. Tiene que haber ya desde antes procesos establecidos, protocolos y lo que se llama evaluación de riesgo. Las plataformas también, lo que estamos alentando es a las plataformas también a realizar lo que se llama evaluaciones de riesgo vinculadas con los derechos humanos, es decir, cómo se respetan o no se respetan, cuáles son los contenidos, las metodologías, las estrategias que ponen en riesgo la seguridad de las personas, que puedan facilitar la violación de derechos humanos y al mismo tiempo sin afectar la libertad de expresión. Y en eso estamos trabajando ahora desde UNESCO.
Bueno, pues muchas gracias por tu respuesta, Albertina. Estamos viendo que hay nuevos jugadores en los procesos electorales. Las dos coinciden en lo mismo, hay un punto en común. Esos jugadores nuevos, ¿cuánto viven esas noticias falsas, esa desinformación? ¿Cuánto viven, Rafa, digamos, en este ecosistema electoral? O sea, yo creo que cuando hablamos de jugadores nuevos tenemos que distinguir los tipos, ¿no? Porque es cierto que la regulación electoral durante mucho tiempo ha estado centrada en 3 tipos de jugadores, básicamente: el papel de los candidatos y las candidaturas, el papel de los gobiernos y el papel de los medios de comunicación. Lo que se detecta es que existen nuevos actores que tienen distintas procedencias, pueden ser extranjeros, pueden ser nacionales, pueden tener intereses comerciales, pueden tener intereses de desestabilización pura, que pasan a jugar un papel relevante en el proceso electoral y pueden resultar determinantes, o sea, pueden tener una influencia verdadera. De alguna manera, la naturaleza de estos terceros que influyen en las elecciones condiciona esa duración de la que tú hablas, ¿no? Porque normalmente estamos hablando de acciones coordinadas, sistemáticas, que permanecen en el tiempo y que son fruto no de una cosa, o sea, no de un momento específico en el que alguien suelta una información falsa por error o con intención de intoxicar, sino de verdaderas actuaciones de desinformación que se prolongan en el tiempo y que van sucediéndose y que de alguna manera esperan a que muera la desinformación para crear otra. De esa manera, aunque podamos decir que el tiempo de las noticias se ha reducido mucho en la época actual y por tanto el tiempo de la desinformación, entendida como una pieza suelta, se ha reducido mucho, la realidad es que la desinformación permanece en el tiempo. Y permanece como una sucesión de actuaciones que mantienen las mismas narrativas y que por tanto van de alguna manera construyendo sobre la base de lo anterior, de lo ya existente. Podríamos decir, por dar un titular redondo, que la desinformación no muere nunca, ¿no? O sea, que su tiempo de vida es permanente. Bueno, pues lo has dicho todo en un titular muy concreto y con el que nos vamos a ir a la pausa precisamente para regresar, seguir hablando con nuestros invitados, nuestras invitadas, nuestro invitado, de lo que nos afecta como país la desinformación, como región, como mundo en general nos está afectando la desinformación en materia de elecciones. Pausa, es muy breve, regresamos. Estamos en Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya nos vio, estamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Estamos hablando de la desinformación en la era digital y las elecciones. Rafa Rubio nos dejaba un titular de miedo, la verdad. La desinformación no muere nunca y el daño se queda también, el daño se queda ahí, pero también hay que colaborar como ciudadanía, ¿no? Para detectarla y para saber diferenciar la desinformación, que no estamos atados de manos también. Pero yo preguntaría en este momento, las redes sociales también nos han llegado a hacer más mal que bien. ¿Tú consideras? ¿Nos han enfrentado? ¿Nos han unido? ¿Qué piensas? No, yo soy optimista. A ver. Creo que soy naturalmente optimista, pero creo que... En materia de elecciones, ¿eh? Sí, sí, sí. Ajá. Creo que hoy en día realmente hay un acceso mucho más democratizado a la información. Creo que las redes son una herramienta fantástica, lo mismo que Internet, para poder acceder a la información. Lo que sí creo es que, como toda herramienta, hay que saber utilizarla. Y para saber utilizarla es muy importante que haya alfabetización tecnológica, que haya alfabetización digital y que esto sea un proceso de larga duración, que sea un proceso que comienza ya desde la escuela primaria, que es importante que esa educación continúe a lo largo de la vida y que incluso también alcance a los adultos, porque el potencial es enorme para hacer el bien, también puede ser un enorme potencial para hacer el mal, pero existen herramientas que nosotros podemos utilizar para aprovechar las bondades de la tecnología y tratar de impedir que existan los malos
los impactos negativos. Por supuesto, puede ser que la polarización sea un efecto de la desinformación, sí, pero la desinformación existió siempre. Entonces también quizás lo que hacen las redes es aumentar lo que ya existió antes. Pero de la misma forma que ha habido manera de combatir esa desinformación antes de las redes, la desinformación electoral hablo, ¿no? Que no es nueva, la desinformación electoral es tan vieja como las elecciones. Creo que existen formas también de manejar mejor la información en las redes. Bueno, y estoy buscando otro titular, ¿eh? Y si se trata de periodistas, ¿qué papel juegan en esta nueva era digital y de cambio en el consumo de información desde Chequeado? ¿Qué es lo que han visto? Por favor, Florencia. Bueno, el rol de los periodistas durante los procesos electorales es clave, ¿no? Entonces, en principio es muy importante que los periodistas puedan tener diálogo fluido con las autoridades electorales para, cuando hay una desinformación, poder salir rápidamente a contrarrestar esa desinformación. También para llenar esos vacíos informativos, ¿no? Aquellos temas donde no hay buena información, es difícil encontrarla, porque sabemos que en los lugares, en los temas que hay incertidumbre, bueno, ahí es llenado esos vacíos informativos por la desinformación. Y también es muy importante que ellos en su papel de comunicadores no se conviertan en amplificadores de la desinformación. En eso también es muy importante contar con fuentes fidedignas de la información, contar siempre, por supuesto, con datos que estén chequeados, con un acceso abierto a la información también, para que ellos puedan dar una cobertura lo mejor posible a las elecciones y que también no sean facilitadores de la desinformación. Muy bien, Rafa Rubio, desde ese Grupo de Investigación sobre Tecnología y Democracia de la Universidad Complutense de Madrid, ¿cómo analizan todas estas variables, todos estos elementos de esta ecuación llamada elecciones, ¿no? Ya estamos hablando de los periodistas, de las redes sociales. ¿Cómo lo observan desde...? O sea, nosotros estamos centrados fundamentalmente en medir la eficacia de la respuesta, que es algo que puede parecer muy específico, pero partimos de una preocupación previa, que es que muchas veces pensamos que la respuesta puede acabar resultando contraproducente, ¿no? O sea, hay... La respuesta a la desinformación. Sí, lo explico, lo pongo en contexto. Creo que hemos pasado en el entorno social en general de una etapa utópica donde la tecnología iba a resolver la democracia a una etapa apocalíptica donde parece que es la tecnología la que va a destruir la democracia. En ese contexto, creo que hay ocasiones en las que las respuestas que se ofrecen frente a la desinformación resultan excesivamente lesivas de derechos fundamentales como la libertad de expresión. Por tanto, creemos que es muy importante que midamos bien la respuesta. Es imprescindible dar respuesta porque el peligro es real y es serio y amenaza a la democracia, pero es muy importante medir ese tipo de respuestas. Y por eso lo que estamos tratando de hacer es medir su eficacia, es ver si las cosas que ya estamos haciendo, que están haciendo los distintos organismos electorales, pero no solo los organismos electorales, también las plataformas sociales, también los medios de comunicación o la propia sociedad civil, están siendo eficaces. Porque si no, al ser un tema relativamente nuevo, tendremos que buscar nuevas fórmulas que respeten los derechos fundamentales y que nos sirvan para poner freno al problema, ¿no? Y en ese sentido lo que estamos haciendo es monitorizando los procesos electorales en la región. Desde hace 1 año y medio llevamos 9 procesos electorales y en los que nosotros no nos centramos en la desinformación, asumimos lo que los verificadores dicen de la desinformación y sobre esa base analizamos qué respuestas se han dado, qué respuesta han dado los distintos actores y hasta qué punto esas respuestas han sido eficaces o no para el fin que persiguen, que en el fondo es conseguir que los procesos electorales sean procesos donde haya integridad, igualdad de armas y libertad del derecho al voto. Bueno, me llama la atención esto que dices de la visión apocalíptica que le estamos viendo a la tecnología. ¿Qué me dirían ustedes en materia de inteligencia artificial también? Alfonsina, Florencia. Sí, bueno, lo que estamos tratando de hacer desde Chequeado con todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, lamentablemente circulan muchas imágenes creadas con inteligencia artificial y también videos que se comparten en redes sociales como si fueran auténticas, ¿no? Sin decir que se crearon con la inteligencia artificial. Entonces lo que estamos tratando es de poder enseñar, explicar a los ciudadanos, a los consumidores de redes sociales, ¿Cómo darse cuenta que una imagen fue creada con inteligencia artificial? Hay algunas características propias de este tipo de imágenes que las personas pueden darse cuenta y también se está avanzando y se está discutiendo en varios países si debería haber algún tipo de regulación para que estas herramientas que permiten crear videos e imágenes con inteligencia artificial pongan alguna leyenda, ¿no? Como, bueno, esto
fue creado con la inteligencia artificial para advertir, digamos, a los ciudadanos y a los usuarios. Y en ese sentido también tampoco lo que no queremos demonizar, ¿no?, también la tecnología, porque también nosotros utilizamos lo que es inteligencia artificial en herramientas de monitoreo de redes sociales, nos ayuda muchas veces también a chequear mucha información y también frases a veces de los políticos, con lo cual tampoco hay que demonizar la herramienta de inteligencia artificial, sino saber cómo utilizarla y estar advertidos de también que puede llegar a engañar o crear desinformación. ¿Qué nos dices desde UNESCO? Bueno, un poco lo mismo que decía antes, o sea, la importancia de la ética de la inteligencia artificial es también un poco la importancia de la ética que se aplica a las redes y a las plataformas digitales, y tiene que ver con el respeto a los derechos humanos. Hay que encontrar las maneras de justamente poder trabajar con la tecnología de forma tal que el derecho a la libertad de expresión no es solamente a expresarse, el derecho a la libertad de expresión es también el de recibir información que sea correcta, que sea legítima. Es el derecho a decir lo que uno quiere decir, claro, pero también el derecho a recibir información de calidad. Vía, ¿no? Exactamente, no es solamente a decir, sino también es a poder recibir. Y cuando se utiliza la inteligencia artificial o cualquier instrumento tecnológico, porque no solamente la inteligencia artificial, también puede ser que un contenido es más empujado que otro contenido, y eso también le quita transparencia al proceso de acceder a la información. Entonces creemos, UNESCO trabaja mucho, como comenté antes, en el tema de establecer protocolos y de establecer marcos regulatorios de forma de guías, porque UNESCO no hace ningún tipo de marco regulatorio que sea para ser impuesto, sino de guías por las cuales las nuevas tecnologías respeten los derechos humanos y al mismo tiempo protejan del abuso y de la desinformación. Bueno, pues ya está. También entendemos, por lo que me han dicho, que la inteligencia artificial es uno de los nuevos jugadores, ¿no?, en los procesos electorales, se incluye a los ecosistemas electorales y bueno, pues hay que saber jugar, ¿no?, saber cuáles son las posiciones y los árbitros, pues que son las autoridades electorales, ponerles las tarjetas cuando sea necesario, ¿no? Eso pronto lo sabremos, cómo va a evolucionar todo ese tema. Pero una pregunta para cada quien, en un minuto para cada quien. ¿Qué opinan de estos trabajos? Rafa Rubio, por favor, del Tribunal Electoral en materia de justicia abierta, específicamente de este foro. O sea, yo creo que el tribunal lleva unos años haciendo un esfuerzo claro por la justicia abierta para acercar la justicia electoral a los ciudadanos, porque uno de las grandes víctimas de la desinformación es la confianza. Y la confianza, para recuperar la confianza o para fortalecer la confianza, es necesario que los ciudadanos conozcan, entiendan, y para eso es necesaria la justicia abierta. Es necesaria que se sepa qué hacen los organismos electorales, por qué adoptan sus decisiones, y en ese sentido, en el sentido de apostar por la transparencia y la justicia abierta para recuperar la confianza, creo que la labor del tribunal es muy destacable. Gracias, Rafa. Por favor, Florencia, en un minuto. Me parece muy importante eventos así como este foro, porque bueno, pues, reúne a diferentes actores, ¿no?, desde las autoridades electorales hasta periodistas, organizaciones de la sociedad civil y demás. Y es, digamos, un punto de encuentro para dialogar estos temas que son tan importantes. Bueno, y finalmente. Sí, y la verdad que no puedo decir más que congratulo al tribunal por su trabajo, por su voluntad. El tribunal fue uno de los actores que participó en las consultas que hemos hecho en UNESCO por el tema de las guías, y creo que es un actor que está sumamente compenetrado con la situación, que conoce los riesgos y que está constantemente buscando soluciones. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Lo despedimos, no hay nada más que decir de momento. Le esperamos, ya lo sabe usted, en una próxima emisión. Hasta la próxima.